460. Señas de vida. Señores, comenzamos aquí con la sección quinta y última de este libro de Santa Hildegarda de Bingen, que se llama Libro de las causas y los remedios de las enfermedades. Tienen que recordar, y por favor, encarecidamente recuerden, que este libro fue escrito en el siglo XII, así que los remedios son del siglo XII. Utilicen su sentido común, ¿de acuerdo? No les estoy diciendo que no los usen, solo que utilicen su sentido común. La tecnología, la medicina, los conocimientos, la anatomía ha avanzado al 1000%. No digo que no sea útil, lo que digo es, solo usen su sentido común. Comenzando esto. 460. Señas de vida. Cuando un hombre tiene un cuerpo sano, si tiene los ojos limpios y claros, cualquiera que sea su color, presenta signos de vida. Así, si sus ojos son claros como la nube blanca por la que a veces aparece otra nube como cristalina, vivirá y no morirá pronto. 461. Ojos. Pues el aspecto del alma está fuertemente en los ojos del hombre, cuando son limpios y claros, ya que el alma se asienta en su cuerpo con vigor porque anda afanosa en la multitud de quehaceres. Pues los ojos del hombre son las ventanas del alma. 462. Ojos turbulentos, señal de muerte. Mientras que quien tiene los ojos turbios, aunque sano esté, sus ojos no están claros, con independencia del color que éstos puedan tener. Esto es una muestra de señal de muerte. Es más, si sus ojos son turbios, del mismo modo que la nube que en su parte superior es tan espesa que bajo ella no permite apreciar otra nube de esas cristalinas, eso significa que enfermará pronto, y a continuación le sobrevendrá la muerte. Pues en los ojos de este hombre, el aspecto del alma ya no es potente, porque no puede empeñarse con mucho afán, y se siente como abrumada. Y como el hombre que se mueve entre las conjeturas y las dudas, cuando abandona su lugar de residencia, o ha de alejarse así de su casa. 463. Señal de vida. También es hombre saludable aquel cuyo color de mejillas es rojo o rojizo bajo la piel, de tal forma que tal color se puede percibir bajo la piel como en la manzana que está luminosa y pura. Tiene señal de vida cuando se puede ver el color rojizo en sus mejillas bajo la piel, como sucede en una nube blanca por la que aparece a veces una nube cristalina. Este vivirá y no morirá enseguida, pues el color rojizo que aparece bajo la piel en las mejillas del hombre, como yo acabo de explicar, es un soplo del aliento ígneo de la vida, es decir, del alma. Pues el alma es de una naturaleza de fuego y por eso se trasluce en las mejillas. Cuando el alma se asienta firme en tal cuerpo y no tiene intención de salir en breve. 464. Señal de muerte. En cambio, cuando el hombre está sano, si el color de sus mejillas es rojo o moderadamente rojo, pero está por encima de la piel, de modo que ya no se puede apreciar en las mejillas, o capa de la piel alguna no puedes apreciar debajo de esta rojez, eso presenta la señal de la muerte, porque cuando el color rojo en las mejillas es tan intensamente impreso por encima de la piel, que no es posible así ver el cutis bajo esta, así como en una manzana roja bajo cuyo color rojo no se ve ninguna piel, sino tan solo alguna mancha roja superficial, éste no tardará en enfermar y le sobrevendrá la muerte, pues el color rojo de las mejillas que se extiende sobre la piel es un soplo ígneo de la vida del alma, porque el alma de ese hombre deja ver toda su fuerza fuera del cuerpo, y se muestra débil y errabunda por el cuerpo, como el hombre que en alguna ocasión se dirige a la puerta de su hogar cuando éste tiene que salir. 465. Otra señal de la muerte. También la voz que siempre fue serena en un hombre, mientras aún esté sano o enfermo, si entonces cambia un tono algo ronco, de modo que se queda habitualmente ronco, aún sin enfermedad alguna, esto quiere decir muerte.
porque es como si una trompeta bien sonora que ha emitido siempre un sonido claro, se viciara de algún modo y sonara ronca. Porque cuando la voz de un hombre fue constantemente clara y esto lo hizo en el afán de saber, así es por lo que el alma debió de quedarse durante mucho tiempo en su sitio, por lo que este hombre también es un sabio. Pero si la voz se le vuelve permanentemente ronca y no tiene ninguna enfermedad, entonces eso significa que el alma se dispone a emprender el viaje por el cual abandonará su cuerpo. Y también, si la voz que siempre ha sido ronca en un hombre, como tenebrosa, habitualmente y sin enfermedad alguna cambia y se hace una voz clara, de forma que ya se le queda como si fuese normal, y esto sucede también sin enfermedad alguna, eso es señal también de muerte, porque es como una trompeta que ya no sirve, y que siempre fue de un sonido ronco, y se la fuerza de algún modo para que suene clara, y así, obligada, emite durante un tiempo un sonido claro, que al poco tiempo decae y calla. Pues donde la voz del hombre es ronca, sin que éste esté enfermo, el alma opera a escondidas en aquel cuerpo más que claramente, y fuera del cuerpo, por lo que tal hombre es astuto. Pero, si sin que sea efecto de enfermedad, tal voz muta a una voz clara, que ya no tiene cambios, entonces el alma demuestra que está próxima a salir, cuando antes se aplicaba silenciosa en su interior. Pero también cuando un hombre enferma y guarda la cama, cualquiera que sea la enfermedad que lo retenga, si se le hinchan los carrillos, como le pasa a la carne de quien duerme cuando se despierta, por mucho que sus ojos sean claros como una piscina o algo acuosos, no tendrá ni que esperar a la convalecencia, porque morirá. Porque si la carne de la cara se te hincha, se debe a diversos humores enfermos que se muestran en tu rostro. El que también sus ojos sean cristalinos, como ya lo expliqué, se debe a que el alma muestra su naturaleza ígnea en los propios ojos, y el que sean un tanto acuosos, se debe a que el fuego del alma busca la salida a sus llamas, porque está dispuesta a salir en breve del propio cuerpo. Por el contrario, quien tiene la cara a veces hinchada como el hombre cuando duerme, y sus ojos son cristalinos pero no son acuosos, éste está en gran angustia y en grave peligro, y a duras penas eludirá la muerte, porque los humores dañinos inflan su cara. En cambio, sus ojos cristalinos demuestran que está en su interior este fuego del alma. Pero si no son acuosos, en ese caso el alma no busca una salida. No la busca para sus llamas, sino que las retira, guardándolas para la vida. (466) Señal de vida. Y si sus ojos son luminosos pero algo turbios y muy acuosos, enseguida se pondrá bien y vivirá. Porque el enfermo cuyos ojos no son brillantes del todo, eso se debe a que en ellos el alma no emitió su fuego al exterior. Que sean turbios se debe al exceso de sangre, que así hace ostensible la vida. Y que sean muy acuosos se debe a que la propia sobreabundancia de la sangre se purga destilando y así arroja fuera de sí la podre, en pro de la vida. (467) Señal de muerte. También el hombre que siempre fue sabio y prudente, aunque tenga el cuerpo sano, si pierde la razón por una enfermedad, como cualquiera que normalmente tuvo su mente atormentada y vivió en semejante delirio, morirá y no vivirá. Pues, si normalmente era sabio y prudente, era cosa del alma provista de las alas de su raciocinio. Quien delira permanentemente mientras está enfermo, significa esto que el alma se quita las alas de la razón y se dispone a salir. (468) Señal de vida. Quien siempre fue sabio y prudente gracias a las alas de la razón del alma, si cuando cae enfermo en la cama delira, el alma escapa de su raciocinio como si lo hiciera de la vida. Si entonces en plena enfermedad regresa de repente y con firmeza a la anterior cordura y se mantiene en ella, las alas del buen juicio del alma que antes dejaba ver de nuevo, ahora se muestran en defensa de la vida, y así eludirá la muerte, aunque con esfuerzo.
469. Más señales de muerte. Pero quien siempre fue ignorante e imprudente, aunque tenía salud, su alma no mostraba del todo en él las alas de la razón. Pero si durante una enfermedad tumbado y enfermo en su lecho se ve que dialoga y razona y permanece en ese estado de discernimiento, morirá y no vivirá, ya que es el alma la que al salir manifiesta la lucidez y el camino que habrá de tomar en la otra vida. Pero quien aunque estuviera sano, siempre haya sido ignorante e imprudente porque el alma no despliega del todo las alas de la razón, y al caer enfermo se muestra razonablemente comprensible, el alma se prepara para emprender y para hacer el camino de la otra vida y para entenderlo también. Y si a continuación, durante la misma enfermedad, regresa de repente al estado de insensatez previa, eludirá la muerte, pero con dificultad. Si permanece en ese estado, va a evitar la muerte con dificultad, ya que entonces el alma se recoge de nuevo a la situación y estado en que acostumbraba a tener en su cuerpo, porque todavía no saldrá de él. 470. Pulso y señales de vida. Cualquiera que sea la enfermedad por la que un hombre guarde cama, si la vena del brazo derecho tiene el pulso normal y acompasado, igual que el hombre que inspira y expira con normalidad y acompasado, vivirá y no morirá. Pues aunque el hombre tenga una enfermedad grave por culpa de las altas fiebres de sus humores, el alma mantiene con normalidad su ritmo de respiración, ya que no tiene la intención de salir del cuerpo, y por eso el pulso de la vena es ordenado y acompasado, porque el alma no incita el tránsito a la vena. 471. Más señales de muerte. Pero si la vena del brazo derecho de un enfermo se acelera, y como preparándose para el desenlace se sofoca y no frena su latido, ese enfermo se muere, porque el alma se ve obligada a buscar una salida, y también la vena se deja llevar por ella, y el alma se disuelve en ella, y por eso su pulso se apresura hacia la muerte. 472. Más señales de vida. Pero si esta vena en su aceleración lograra recuperar 1 o 2 latidos con normalidad, aunque de nuevo volviese a acelerarse a la velocidad de antes, el alma muestra que en esa aceleración está pasando angustia para salir y por eso mueve la vena aceleradamente. Pero deja ver un solo latido o 2 con moderación, porque se acuerda de la vida y se retuerce hacia la vida presente. En este caso el hombre no muere, vivirá. Se ha de tener en cuenta principalmente el pulso de la vena del brazo derecho, ya que es posible percibir las señales de la tendencia a la vida o a la muerte en el brazo derecho, pues la mayor fuerza está en la derecha, que siempre es la que se encarga de todo. En cambio, de la izquierda, somos casi torpes, con ella no se hace nada. También en el punto de articulación del brazo y de la pierna derechos, es decir, detrás de la rodilla, tú puedes descubrir el pulso de la vena con mayor certeza, porque allí está la fortaleza del alma, pues el alma tiene claramente bajo su dominio todas las articulaciones, y cuando se dispone a abandonar el cuerpo, las afloja. Por eso el pulso de tales venas deja ver en ellas las tormentas de la muerte. Pero si no es la intención del alma salir, por mucho que le duela al hombre el cuerpo, el pulso de las venas de tales articulaciones va a ser tranquilo y acompasado, porque el alma no se está preparando para el viaje. 473. Significado de la orina. Cualquier cosa que el hombre beba, ya sea vino, cerveza, hidromiel o agua, toda orina muestra su cualidad sana o enferma dependiendo de la bebida de la cual proceda. Y no hay una orina mejor que la otra, pues todas las orinas son de heces, a pesar de que una bebida sea más valiosa que otra. 474. Disuria. El hombre que no puede retener la orina tiene fríos el estómago y la vejiga, por eso la bebida no ha podido cocerse perfectamente en su interior, y antes de calentarse discurre como agua tibia, igual que si pones agua al fuego y empieza a calentarse y se desborda por arriba antes de hervir.
O como sucede a los bebés, que no pueden retener la orina porque ni su estómago ni su vejiga han alcanzado el calor perfecto, sino frialdad. 475. Parálisis. Si un hombre está frío y tiene parálisis cuando está en cama por la enfermedad, su orina es blanquecina, como el mosto nuevo cuando éste bulle, y se espesa como el vino, cuando se transporta por el movimiento. Así pues, como el frío y la parálisis siempre están en movimiento en él, cuando está enfermo, también su orina es blanca y espesa, como el mosto cuando hierve. Y es blanca a causa del frío, ya que el calor proporcionaría a la orina un tono rojizo, o cualquier otro color. Y se espesa porque los humores en dicha persona han sido destruidos y no encuentran el camino correcto, igual que el agua durante las tormentas provoca inundaciones y se acumula. Y si va a morir, entonces la orina espesa cae hasta el fondo, dado que sus humores se separan y se predisponen para la muerte. La orina, que es pura, se queda en la parte superior porque la linfa se separa de la sangre, así que la linfa permanece arriba en la parte superior. Así pues, permaneciendo arriba, la sangre cae al fondo, entre la parte pura que queda encima y la espesura de abajo. Aquella es como el agua que se enfría a punto de congelarse, y también como la nieve que es recién caída. Y se puede diferenciar sin problemas lo uno de lo otro, lo que es flema, que se enfría como el hielo reciente, y lo que como la nieve al caer. También se derrite o bien se compacta. Eso más bien que sería la sangre, que queda separada de los demás humores. Y estas son señales de la muerte, lo mismo que las nubes monstruosas, y las nubes que son también variadas o tipo de montuosas, o negras, o como montes, y grises, porque estas a menudo señalan tormenta. Y si lo puro y lo espeso son cualidades de tal orina, no se separan individualmente entre sí, como se ha dicho de la congelación incompleta y de la nieve que se precipita, sino que están inexplicablemente mezcladas y también inextricablemente mezcladas. Es decir, que no se pueden desmezclar. No se les puede diferenciar tampoco. Este vivirá y se recuperará, igual que cuando en el cielo aparecen homogéneamente nubes de igual formación, porque no habrá grandes tempestades. De hecho, linfa, sangre y flema deben ir unidas en el hombre, y por eso tal hombre no muere. Pero si en su orina apareciera en la parte superficial pureza y ninguna evidencia del tipo de nieve al caer, entonces ese hombre sufrirá mucho dolor, y a duras penas evitará las penas de la muerte, pues la linfa no se puede separar del todo de la sangre y de la flema porque existe un poco de pureza en la parte superior y no aparece copo alguno en la inferior, y aún así, tal hombre vivirá. En cambio, quien padece fiebre fuerte y aguda, su orina es densa y rojiza por el ardor hirviente de la sangre, ya que a causa del calor enrojecedor de la sangre, los humores quedan como si estuviesen dormidos y como si no cumplieran con su deber. Por eso la espuma de tales humores desciende hasta el fondo y es de sangre, ya que ha sido activada por su propia rojez y por su intenso calor. Con esta fiebre aguda se pierde el apetito y el sentido del gusto, porque los humores no cumplen con su deber. Si algún hombre con fiebre muy alta le apetece comer y se excede en la comida, la fiebre se agudizará mucho más, porque los humores no están atendiendo a sus obligaciones. Y si pidiera de beber y bebiera mucho, no le hará daño. De hecho, si no bebiera, se resecaría. Si el que ha enfermado era de una naturaleza ardiente, durante la enfermedad el vino le va a hacer daño, por lo que es mejor que éste beba agua. Mientras que si antes de enfermar era de una complexión fría, entonces si bebe vino durante la enfermedad no le hará daño. Si va a morir, su orina va a presentar como líneas, como si el líquido se quebrara, como el hielo que se resquebraja al derretirse. Los humores son la causa de todos estos cambios, porque ante su muerte se disgregan, y porque con sus cambios preparan el camino a la muerte. Por arriba es más o menos pura al quedar separada de la linfa y de la sangre,
Pero desde el fondo hasta llegar a esa pureza, la orina es espesa, ya que los humores quedan en su caída a las puertas de la muerte y sin ninguna función. Y si ni las líneas, ni la pureza, ni la condensación de la orina quedan separadas una a una, y no pueden apreciarse por separado, sino que están totalmente mezcladas y no se puede distinguir una de la otra, vivirá y se recuperará. Lo mismo que cuando aparecen en el cielo las nubes homogéneas, muchas tempestades violentas no terminan de romper, pues la linfa, la sangre y los humores no se separan los unos de los otros, sino que para vivir deben ir unidos. Pero si en la orina aparecen ciertos cambios, aunque solo sea en parte, es que los humores empiezan a separarse un poco, pero no acaban de hacerlo del todo. Y si en tal orina la parte superior es más o menos pura, la linfa empieza a separarse de los humores, y si debajo no se aprecia ninguna de las líneas sintomáticas del cambio, entonces los humores no se separan entre sí, y el hombre vivirá. Si después de todo apareciera alguna parte condensada y sin separar, es porque los humores no se han separado unos de los otros. Entonces, ese hombre sufrirá mucho dolor, y eludirá la muerte, sí, pero con gran esfuerzo. 476. Humores nocivos. Hay ciertos hombres que no padecen ni dolor de estómago ni de costado, pero que tienen en su interior otros humores nocivos, y cuando van a morir se secan por dentro, pues les invade un súbito estupor por la enfermedad repentina, que es como de mayor amplitud. Por eso mismo se secan dentro de sí mismos. Una vez recogida en un bacín, su orina tiene un color apropiado, porque hasta entonces estaban sanos. Una vez que se haya recogido esta orina, quedará así en el orinal hasta que se enfríe. Si ese hombre está para morir, su orina, en cuanto se ha enfriado, enseguida se palidece, porque el enfermo estaba frío por dentro a causa de su aridez. La orina es pura por los bordes, ya que la linfa se separa de la sangre y de los humores. Por encima quedará como si hubiera sido esparcido un poco de polvo, ya que los humores del hombre espantados producen como un polvillo cuando se preparan para la muerte, que cuando se le toca se esparce como si fuese polvo, y esto es una clara señal de la muerte. En cambio, si la orina no palidece y por los bordes no es pura, y si la parte superior no queda rociada por un poco de este polvo, pero tampoco es por todas partes igual, vivirá y se pondrá bien. Igual que cuando aparecen homogéneamente en el cielo nubes del mismo tipo, no tienen así lugar grandes tempestades, ya que la linfa y la sangre y demás humores que existen en un hombre aún no se separan los unos de los otros para la muerte. Y si esta orina es bastante rojiza y pura alrededor de los bordes, y en medio flota por encima como un poco de grasilla, como el vino de la calidad, entonces muestra que sin duda sufrirá gran dolor y evitará con gran esfuerzo la muerte. Pues cuando se está enfermo, la orina roja muestra que aún le queda salud al hombre, porque la salud se abre paso por la enfermedad gracias al calor y empieza a cobrar temperatura. Así es como la orina se pone de color rojo. Pero si es pura en torno a los bordes, muestra que la linfa se ha separado de la sangre y de los humores, y si por encima flotara como un poco de grasilla o como un buen vino, entonces indica dolor de hígado que padece exceso de gordura, por lo que éste arroja la señal de su gordura, o sea, la espuma. Así que esta orina muestra sin duda una enfermedad grave y peligrosa, pero a pesar de todo su tono rojizo indica que la vida se aferra con esfuerzo. 477. Fiebre cotidiana. El hombre que padece fiebres diarias, si su orina es espesa y tiene un color parecido al del vino, pronto convalecerá, pues las fiebres diarias nacen de una agitación inadecuada de los humores, por lo que también su orina es espesa, porque el movimiento de los humores es inadecuado. También tales fiebres nacen de una mala digestión, con la consiguiente deposición muy dura o muy líquida, y por eso la orina de este hombre, algo así es como del color del vino, y muestra que ha habido alguna alteración. Si en cambio la orina es limpia y cristalina, como el agua,
entonces morirá, ya que su sangre se está poniendo fría. Por eso los restantes humores fluyen a la vez, como si fueran leche que se cuaja al no tener calor ni sangre. Eso explica también que esta orina sea limpia y cristalina porque no está mezclada con los demás humores, dado que no están ejerciendo sus funciones. Y si la orina, que es bastante pálida y densa y bastante acuosa, ese hombre va a tener fuertes dolores, podrá evitar la muerte, pero con gran esfuerzo, porque como tiene frío su interior, su orina es pálida y bastante acuosa, y por tener además en su interior humores como una tempestad inundándolo hasta morir. Su orina es densa, y por todo ello va a padecer dolores mucho tiempo, pero a pesar de todo esto, no llegará a morir. 478. Más sobre la terciana. En cambio, el hombre que tiene fiebres tercianas, si su orina una vez recogida es sanguinolenta y no cambia el rojo propio de la sangre, sino que permanece con ese color rojo y además se espesa, no morirá, pero languidecerá, y mucho tiempo, pues los humores de tal hombre se vuelven color hirviente, y además de que se vuelven color hirviente, tienen calor hirviente. Por eso su orina es siempre sanguinolenta, y perseverará en su rojez por la fuerza de semejante ardor. Y como los humores de ese hombre hierven, su digestión no puede ser correcta ni natural, por lo que también los jugos están algo mezclados en el líquido de tal orina y por eso se espesa. Pero si este hombre languidece por esta enfermedad mucho tiempo, no muere porque los humores no se separan unos de los otros. Pero cuando la orina ha sido recogida nuevamente en un orinal y es roja, pero cambia así a un tono más pálido, y si además le salen distintas líneas como si fueran venitas, es decir, rojas y acuosas y otras turbias, esto es señal de muerte, y sí morirá. Pues si la orina, que por el calor y ardor del hombre es roja, se muda hacia pálida, es que no tiene del todo las propiedades de la fuerza del calor, porque esa persona se ha enfriado en su interior. Entonces aparecen también distintas líneas de diversos colores en la orina, porque los humores de ese hombre se están separando entre sí y están originando colores según su función. A saber que el rojo es porque el calor y la sangre se están disgregando del frío. El acuoso es porque la linfa de la sangre y la sangre se apartan del calor, y el tono turbio se debe a la bilis negra y a humores similares que se separan unos de otros. Y si esta orina tiene varias líneas por la diversidad de los humores, pero en ella no se encuentran las de los tonos rojos, esto quiere decir que el calor y la sangre todavía están mezclados y sin separar, lo cual todavía es un indicio de vida, aunque ese hombre sí que le va a doler mucho y evitará la muerte con gran esfuerzo. 479. Más sobre la cuartana. Y el que tiene fiebres cuartanas, si su orina es espesa y roja y aparecen en ellas líneas como venas, le dolerá y se volverá árido, pero aún así vivirá. Porque si la orina de este hombre es espesa, su digestión se mezcla con la orina y por eso se espesa. Y si es rojiza, es que el calor todavía permanece en la sangre y no se separa de ella, mientras que si aparecen diversas líneas, es que diversos humores andan aún mezclados entre sí, y de este modo el hombre sin duda se seca por estas enfermedades. Pero con todo, dado que aún no hay disolución de los humores, podrá vivir. 480. Señales de muerte en la orina. Pero si la orina fuese blanca como un veneno o parecida a la leche cuajada y en el medio hay algo parecido a una nube purpúrea y blanca y turbia, esto es señal de muerte y morirá. Pues la orina blanca como un veneno y parecida a la leche cuajada indica que el calor natural se ha retirado de ese hombre, por lo que también su orina es blanca, y por eso es también venenosa, ya que lo que había en esos humores se ha coagulado porque no tienen el calor necesario. Y en el medio hay algo parecido a una nube que es entre purpúrea blanca y turbia. Esto se debe a que la bilis negra se encuentra en medio de los humores, casi como si fuera la fuerza de aquellos. Lo de purpúrea es porque derrama su color como sobre una herida, cuando ya se está disolviendo,
Es blanca porque en lugar de emanar su veneno, es decir, en el libro, señores, después de esta palabra que les acabo de leer, dice, falta texto original. Así que después de esta aclaración vamos a continuar con la lectura. Como dije, es decir, aparece y porque muestra que flaquea en su fortaleza, y turbia porque el vapor natural y nocivo que antes albergaba, ahora está expulsado. Respecto a que la orina se asemeje a una nube purpúrea y blanca y turbia, como ya se ha dicho, si además es pura en sus bordes, o sea que no es espesa en su totalidad, le dolerá mucho y con esfuerzo evitará la muerte, pero se recuperará antes que aquel cuya orina es roja. Pues la orina purpúrea indica que la bilis negra está herida, y la blanca muestra que ya se encuentra mermada, y la turbia manifiesta que la bilis negra expulsa ya solo vapor, a medida que se agota, pero la pureza en los bordes denota que es espesa en el medio y no por todas partes, y hace ver que los humores de ese hombre todavía no se han separado entre sí del todo. Pues en el propio borde de esta orina hay orina pura, y así el medio espesa, ya que los propios humores todavía están unidos, y así ese hombre evitará la muerte y recuperará la salud antes que aquel cuya orina se arroja, ya que aquel tiene en su interior un gran ardor, del que no podrá librarse en breve. (481) Diversidad de ríos. Es de señalar que el agua de los ríos cambia según el tiempo atmosférico. Cuando hace mucho viento, surgen tempestades terroríficas en las ondas, y cuando el sol está en el pleno ardor, las aguas hierven y sacan espuma. Con un tiempo calmo y templado, las aguas son tranquilas, suaves y limpias. Así también es la orina del hombre. Cuando la enfermedad es peligrosa, en el hombre surge como un viento fuerte, de forma que su alma se suelta del cuerpo y en su orina se multiplican grandes tempestades. Mientras que cuando el hombre tiene mucho hervor de humores, cual el sol ardiente, entonces también la orina se muestra en el hombre, acorde al calor y al ardor en él. Así pues, cuando el hombre tiene su cuerpo bien y tranquilo, entonces también la orina se muestra conforme al buen tiempo. 482. Examen de la orina. Para determinar su grado de salud y enfermedad, la orina de un enfermo se ha de recoger nada más despertar después de dormir, porque es en ese momento que la orina corresponde al estado del enfermo y que tiene la coloración exacta, pues cuando el hombre duerme, permanece sin moverse y en total quietud. Por eso los humores y el sudor que hay en él circulan en un estado natural según sea el que haya en el interior del paciente. Y si el enfermo no puede dormir, entonces, para determinar su estado, se ha de recoger su orina expulsada por la noche, o si no, la que expulse al amanecer el día, porque el ambiente de la noche o el amanecer adecúa un tanto los humores que hay en el estado en el que se encuentra por dentro. 483. Deposiciones. La tierra y el limo son inmóviles, de forma que la brisa no puede moverlos, pero sí emiten algo de olor cuando la lluvia cae o está a punto de caer. Lo mismo pasa con la depresión y la deposición del hombre. En una deposición correcta no se pueden reconocer signos que predigan la vida o la muerte, ya que la deposición humana es inmóvil como la tierra. Sin embargo, por su hedor, sí que puede discernirse un tanto la vida o la muerte de un hombre, aunque rara vez y con gran dificultad. De momento, si la deposición hiede mucho, como es normal, y así suele heder siempre, eso no es ningún síntoma de muerte, ya que la putrefacción en caliente aparece siempre con hedor. Pero si la deposición no hiede mucho, y si el hedor de ese momento es distinto del que es habitual, eso es señal de muerte porque a esa putrefacción le falta el calor, y porque su comportamiento es distinto, y esto responde a que también los humores en su interior andan revueltos. Y si la deposición es negruzca y reseca, esto es síntoma de muerte porque la bilis negra ha convertido la materia digerida en algo negro y seco, porque sus humores preparan a los hombres para la muerte.
Por otra parte, si la deposición es negra y reseca, pero hiede como de costumbre, esa persona podrá evitar la muerte con gran esfuerzo, aunque la bilis negra muestre en la negrura y sequedad de la deposición del hombre su mal, pues tal persona tiene en el interior bastante negruzco y reseco por bilis negra, y dejará ver que tiene calor en el hedor de su putrefacción. Pero si tiene un hedor distinto al normal, eso es señal mortal, porque falta el calor del hombre al resto de irregularidades de aquella putrefacción. 484. Distintas aguas y baños. Al hombre no le es útil bañarse frecuentemente en balnearios, a menos que sea delgado y seco, que debe de tomar baños de agua para humedecerse y que se le pegue el cuerpo algo de calor. En cambio, al que tiene las carnes gruesas le van mal los baños del agua porque ya es caliente y húmedo en su interior, y si añade a su cuerpo más calor y humedad lo dañará, salvo que emplee los baños de agua muy rara vez, lo justo para quitarse la mugre y salir seguida. Las aguas que son buenas para beber también lo son para bañarse, y hay que calentarlas un poco para poder estar sentado un buen rato si así te apetece, ya que no provocan enfermedad alguna, y sí proporcionan un color bonito y limpio. En cambio, las aguas que son malas para beber también lo son para bañarse. Y si fuera inevitable que uno tenga que tomar baños en esas aguas, cuézalas fuertemente para que el libor que hay en ellas disminuya con la cocción y solo permanezca sentado en ellas un ratito, ya que no son sanas. Por su parte, también las aguas de las lluvias son bastante ásperas e incisivas, porque las nubes y el aire arrastran la lluvia desde distintos ríos que son buenos y malos, y la traen de la evaporación que sube de la tierra, por eso es que no son sanas. Y estas aguas caen a través del aire como la lejía a través de la ceniza, y por eso se vuelven ásperas y punzantes, y si se calientan porque alguien quiere darse un baño en ellas, entonces atraviesan la piel con su agudeza y son bastante perjudiciales. También las aguas de nieve son bastante turbias, y si alguien quisiera tomar un baño en ellas, tal vez se atraiga humores nocivos y escabiez, porque el agua de nieve consta de laminitas de un elemento frío y de basura de la tierra. Las aguas de las cisternas son mucho más agradables y convenientes para el baño que las aguas de la lluvia y la nieve, porque éstas están algo depuradas. Si uno toma baños en verano en la corriente de los ríos, no son perjudiciales, porque los ríos están moderados por el calor del sol y del aire, de tal forma que no son ni demasiado calientes ni demasiado fríos, sino templados. Pero aún así no reprimen demasiado los humores malos y nocivos, que tampoco aumentan por su culpa. 485. Penas del purgatorio. Hay también en el aire ciertos fuegos inextinguibles que se encienden por culpa de distintas acciones de los hombres, ya que aunque debían de ser para su gloria, por sus malas obras se convierten en fuegos de castigo para ellos, y de este modo van a caer a algunas partes de la tierra, y se reúnen allí donde también nacen y fluyen algunos ríos, los cuales reducen el calor y el ardor de tales fuegos, de modo que también por el designio de Dios, algunas almas pierden su vitalidad en estos fuegos y en estas aguas. Pero algunos ríos menores fluyen algunas veces desde estas aguas a diferentes aguas habitadas y corrientes pequeñas que siempre son cálidas porque salen de estos fuegos inextinguibles. Y también hay algunas regiones de la tierra sobre las que descienden en ocasiones el fuego por castigo divino, como está escrito. Llueve sobre ellos como carbones encendidos, y un viento furibundo como porción de su cáliz. Así también la tierra y los montes y las rocas que cubrió ese fuego arderán siempre en el fuego hasta el último día. Y en aquellos lugares que arden de este modo, a veces surgen estos pequeños ríos que por este fuego siempre son y fluyen cálidos. En alguna ocasión los hombres han desviado con su ingenio algunos ríos a estos lugares para que los calienten, ríos que al fluir por esos lugares y al recibir allí ese calor, bajan desde allí calientes.
Esas aguas no perjudican a los hombres que se sirven de ellas en los baños, sino que les proporcionan salud, porque su calor reprime el inmoderado ardor que haya en ellos y consume sus humores nocivos. (486) Baño de vapor. El baño de vapor, es decir, el que se ha calentado con piedras candentes, no sirve para el hombre que es delgado y seco, porque con él se vuelven aún más secos. En cambio, para el que tiene las carnes gruesas, un baño de vapor es bueno y útil, porque elimina y disminuye los humores que sobran en su interior. También para el que es gotoso y paralítico. Son estos de provecho los baños con piedras candentes, porque los humores que siempre se suscitan en él se comprimen con el baño de vapor. En cambio, con el baño de agua, estos humores empiezan a surgir y brotar con gran alteración, ya que la carne y la sangre y las venas de los paralíticos se dilatan descontroladas, o sea que se hinchan. Por su parte, las piedras tienen en sí fuego y diversos humores, y si se ponen al fuego, la humedad que hay en ellas no puede eliminarse del todo, y por eso no es buena para la salud hacer con ellas un baño de vapor, que será mucho más saludable con ladrillos que ya están cocidos y bien secos. De modo que los fluidos que hubiera en ellos han sido consumidos y quitados con la cocción al fuego. Por ello, quien quiera darse un baño de vapor, que lo haga con ladrillos, y si no puede conseguir ladrillos, entonces que consiga una piedra arenisca que tiene fuego y fluido más suaves que otras rocas. No use cantos rodados de río, porque estos llevan dentro un fuego intenso, y en el agua se llenan de diversos fluidos. 487. Diversidad de ojos. Quien tiene los ojos grisáceos es a veces ligero o a veces precipitado, o muy lascivo o lento, o un poco descuidado en sus costumbres, pero también todo lo que emprende lo lleva a cabo a carta cabal. Aquí falta del original. Eso dice el libro, estimados escuchantes. Como notarán, un libro escrito en el siglo XII no tiene muchas faltas, pero sí le falta. Quien tiene los ojos ígneos, que se parecen como a las nubes negras cuando se colocan junto al sol, es prudente y de agudo ingenio, y además iracundo. 488. Más sobre los ojos. Quien tiene los ojos parecidos a una nube en la que aparece el arco iris es bastante inestable, es decir, a veces triste y a veces contento, pero honrado en su forma de ser. 489. Más. Quien tiene los ojos parecidos a una nube turbia, pero ni del todo turbia ni del todo ígnea, sino más bien verdosa, es bastante ligero, inestable y astuto en su manera de ser, pero con todo muy capaz en sus empresas. De forma que cuando desconoce un proyecto, enseguida lo entiende y lo asimila. 490. Más. Quien tiene ojos negros o turbulentos, como a veces las nubes, es prudente y acepta buenos consejos, pero aún así se angustia ante algunas empresas suyas. Como pueden notar, estimados escuchantes, hay dos versículos que se llaman igual, más en 489 y más en 490. No se repiten, el nombre del versículo es el mismo, el número es diferente y como pueden apreciar, el contenido es distinto. 491. Cerezas y sus excesos. Si alguien come cerezas, beba enseguida el vino suficiente para imponerse al jugo de aquellas, y para que tal jugo no le dañe. 492. Sobre la concepción. A los hombres concebidos, cuando la luna trae consigo gran precipitación de agua en época de lluvias, el agua los atrae a sumergirse, y a los concebidos, cuando la luna está en días de mucho calor del verano, el fuego los atrae a quemarse. Pero si se trata de los días de la canícula, los concebidos en tales días, que son como unas dentelladas de calor,
son proclives a ser devorados por las bestias, y los que son concebidos en la caída de la hoja son propensos a caerse de los árboles y de todo tipo de alturas. (493) La primera luna. El hombre que fue concebido en la primera luna, cuando ésta recibe su resplandor del sol, si es varón será soberbio y duro, y no quiere a ningún otro hombre, salvo a quien le teme y le honra, y se aprovecha muy a gusto de los demás, y de su soberbia, y de lo que poseen. Es sano de cuerpo, y aunque no tendrá enfermedades serias, no llegará a muy viejo. Y si es hembra, siempre busca ser halagada más de los extraños que de los de su casa, y es desleal consigo misma, y siempre ama a los ajenos, y recién llegados también, mientras que es mala y descuidada con los de su casa. Está sana de cuerpo, pero si una enfermedad se apodera de ella, entonces cae muy enferma, casi en riesgo de muerte, y no vive mucho tiempo. 494. La segunda luna. Quien fue concebido en la segunda luna, si es macho, tiene una mente inquieta y gran amplitud de mente sobre la ciencia. Tendrá un comportamiento estable y será honrado respetuosamente para por los demás y con los demás. Pero el temor le amedrenta con facilidad, así que caerá enfermo a menudo, aunque levemente. Puede vivir más tiempo que quien fue concebido con la primera luna. Y si es hembra, será prudente, investigará muchas cosas, será laboriosa para sí y para los demás. Gusta de ser querida, pero no llega a serlo. La bilis negra la atormenta y cae con facilidad en la tristeza, pero puede vivir una larga vida. 495. La tercera luna. Quien fue concebido en la tercera luna, si es macho, será honrado, aunque su probidad no le va a reportar provecho alguno porque tiene un comportamiento insólito. Se preocupa más de las cuestiones ajenas que de las propias y se desvive por los desconocidos más que por los que son conocidos. Ama a Dios, pero sin obras, y cae a menudo en la soberbia. Su cuerpo se enferma con facilidad, aunque puede vivir mucho. Y si es hembra tendrá en lo terrenal infelicidad y temible desventura, pero también tiene suspiros para Dios. Sus venas padecerán enfermedades frecuentes, pero soportables, y además también puede vivir mucho tiempo. 496. La cuarta luna. Quien fue concebido en la cuarta luna, si es macho será un tontainas. Será fácil de engañar por los demás, pero también será benévolo. Tendrá felicidad, de modo que será rico en soberbia y honrado por los demás. Estará sano del cuerpo y vivirá bastante, aunque no mucho tiempo. Y si es hembra, será una mujer loable y querida por los hombres. Y le va bien con ellos, pero enferma con facilidad y siente a menudo que algo no le va bien en su cuerpo, y no vivirá mucho. 497. La quinta luna. El que fue concebido en la quinta luna, si es macho será honrado y fiel, y fuerte y recio, y sano de cuerpo, y vivirá por algún tiempo. En cambio, si es mujer será viril, pendenciera y hostil, pero también será honrada y a veces la van a atormentar graves enfermedades, pero infrecuentes, y también puede vivir algún tiempo. 498. Sexta luna. Quien fue concebido en la sexta luna, si es varón será bondadoso y blando, pero sin costumbres viriles, y será blandengue, casi como una mujer. Enfermará fácilmente y no vivirá mucho tiempo. Pero si es hembra, será buena, virtuosa y querida por los hombres, y sana de cuerpo, pero tampoco vivirá mucho tiempo. 499. Séptima luna. El que fue concebido en la séptima luna, si es macho, será un fatuo, y tendrá una sabiduría inútil, y piensa que es sabio, aunque sin serlo, y no será querido por los demás hombres. Tiene venas vigorosas y no estará muy enfermo, y si le sobreviene una enfermedad será paciente, pero se pondrá triste, y vivirá bastante tiempo.
Y si es hembra va a ser una fresca, pero fatua, y de sabiduría inútil, iracunda, tediosa para con los hombres, y sana de cuerpo, también vivirá mucho tiempo. 500. Octava luna. Quien fue concebido en la octava luna, si es macho será prudente, casto y moderado en todas sus obras y ayudará a los demás. Es sano de cuerpo y si alguna vez se enferma, convalecerá fácilmente y llegará bastante viejo, aunque no demasiado. Y si es hembra será muy graciosa y deseable y presumida y virtuosa, y no amará a los varones. Goza de buena salud, llegará bastante vieja, pero no demasiado. 501. Novena luna. Quien fue concebido en la novena luna, si es macho tiene miedo fácilmente y será poco casto, será enfermizo de cuerpo y no vivirá mucho, y si es mujer será pudorosa y amará a los varones con honestidad. Será enfermiza y tampoco vivirá mucho. 502. Décima luna. El que fue concebido en la décima luna será honrado y virtuoso, y será un hombre de provecho y feliz, y sano de cuerpo, y vivirá mucho tiempo. Y si es hembra, los hombres la querrán, y será buena, y será atractiva como un lirio, y virtuosa y feliz. Se enfermará con facilidad, pero enseguida va a convalecer, y también vive mucho tiempo. 503. Onceava luna. Quien fue concebido en la undécima luna, si es macho va a ser iracundo e infeliz. No ama a las mujeres, no va a estar sano de cuerpo, ni tampoco vivirá mucho. Y si es hembra va a ser iracunda, trabajadora y locuaz para criticar, pero aún así honrada. Contraerá fácilmente enfermedades importantes, pero convalecerá enseguida, y tampoco vivirá mucho. 504. Doceava luna. Quien fue concebido en la duodécima luna, si es macho, no tendrá discernimiento, y su mente dividida aquí y allá tiende a lugares y asuntos ajenos a los suyos. Eso es lo que más le gusta. Sus gestos son molestos para los demás hombres y es de carácter triste, y no vive mucho. Y si es una hembra será de carácter inconstante, es ignorante, pero ella no quiere educarse mejor. Es molesta para los hombres, no tendrá muchas enfermedades, pero tampoco vivirá mucho tiempo. 505. Treceava luna. Quien fue concebido en la 13ª luna, si es macho va a ser un hombre difícil y timorato y desleal. Disfruta traicionando a los hombres, fácilmente va a estar frenético. En cambio, si es hembra no va a ser querida, sino taimada. Y da buen consejo para poder engañar, fácilmente se le atormenta en la parálisis y vivirá mucho tiempo. 506. Catorceava luna. El que fue concebido en la 14ª luna, si es macho, será soberbio y animoso y tendrá una vida llena de esfuerzo y se granjea su honra trabajando hasta la muerte. No engendrará muchos hijos y enfermará fácilmente, pero convalecerá enseguida, aunque tampoco vivirá mucho. Y si es hembra será modesta, y como es honrada por sí misma, no desea recibir halago alguno, y mantendrá su honra sin tacha. Será muy trabajadora, y no podrá ser amada físicamente. Físicamente gozará también de salud, pero tampoco vivirá mucho. 507. Quinceava luna. El que fue concebido en la 15ª luna, si es macho va a ser dichoso y tendrá buena fama y será intachable en todas las obras que acometa y no fallará en ellas, ya sean buenas o malas. Porque él ha sido concebido en una luna llena y está sano de cuerpo, pero no vivirá mucho. Y si es hembra, va a ser una mujer encomiable y alegre, con nuevos quehaceres, recibirá elogios, y en los asuntos que son de Dios, se perderá fácilmente si no le honra. Con facilidad va a enfermar en su cuerpo, pero también va a convalecer pronto, y no
no vivirá mucho tiempo. 508. 16ª luna. El que fue concebido en la 16ª luna, si es macho, va a tener viles costumbres que no le van a gustar a nadie. Va a estar desarrapado y todas sus obras siempre tendrán un defecto. Pero también su soberbia es tan grande que podrá sustentarse en esta vida sin penurias. Las enfermedades no lo van a atormentar mucho y llegará a viejo. Y si es hembra, va a ser fatua y tendrá costumbres insoportables, pero también logrará el sustento de su vida con su soberbia, y gozará de salud y vivirá mucho tiempo. 509. Quien fue concebido en la 17ª luna, porque esto es 17ª luna, si es macho va a ser un simple, y le va a faltar sabiduría, pero va también a ser útil de otro modo, porque los demás se divierten con él como si fuera un niño, pero será muy querido y amado. Fácilmente va a enfermar de la médula, y no va a vivir mucho tiempo, pero sí llegará a bastante viejo. Y si es hembra, va a ser una tonta y pendenciera e iracunda, pero de vez en cuando va a ser benévola, de modo que va a ser amada por esto. A menudo la va a atormentar la demencia, lo que es la gota, y no va a vivir mucho tiempo, pero también sí llegará a bastante vieja. 510. 18ª luna. El que fue concebido en la 18ª luna, si es macho será un ladrón, y tendrá las codicias de robar. De ese modo será atrapado por ladrón, y se le quitará la propiedad de la tierra. Así que él no quiere tener en propiedad casi nada de la tierra, es decir, ni campos, ni viñas, ni nada parecido, sino siempre quitarle a otros las cosas que no son suyas. Está sano, y por sí vive mucho tiempo. Y si es hembra, será astuta y de costumbres zorrunas. Apenas dice nada tal como lo siente, así en su corazón, sino que a causa de la vileza de su carácter va a engañar con su palabrería a los demás y va a llevar a los hombres buenos a la muerte siempre que pueda. Está sana de cuerpo, pero a veces la atormentará la locura y podrá vivir por sí mucho tiempo. Ahora bien, estas formas de ser, tanto masculinas como femeninas, son odiosas a Dios. 511. 19ª luna. El que fue concebido en la 19ª luna, si es macho, será sencillo y nada astuto, pero querido por los demás hombres. Falla en la soberbia de las cosas si no le ayudan otros hombres. Es sano de cuerpo, pero tampoco vivirá mucho. Y si es hembra, será tonta y querida también por los hombres, y falla fácilmente en su soberbia si no la socorren otros. Enfermará con facilidad, pero convalecerá enseguida, y tampoco vivirá mucho tiempo. 512. 20ª luna. El que fue concebido en la 20ª luna, si es macho, va a ser varonil, malo, ladrón y homicida, lo cual le complacerá. No se va a enfermar con facilidad, pero si contrae una enfermedad sí que lo hará gravemente y no vivirá mucho tiempo. Y si es hembra, va a ser desleal y destructora. Será una bruja que envenena a gusto a los hombres, y estará lunática con facilidad, y es así vive mucho tiempo. 513. 21ª luna. El que fue concebido en la 21ª luna, si es macho, va a ser güerro de mente y también de juicio, y estará todo lleno de tristeza. Él no sabe proveer para nada, sino que es como un tonto que deambula por la calle. Se reseca por dentro y es triste, no se le puede consolar. No padecerá enfermedades normales, sino que a veces va a enfermar por la tristeza de su mente, y así vivirá mucho. Si es hembra, aún será amada por los demás hombres, pero va a ser una timorata y estará afligida, y ella no sabrá cómo remediarlo.
hasta el punto de que podría morir de miedo incluso si un niño la amenazara. No va a enfermar mucho del cuerpo, sino que se va debilitando con su mente oprimida por la tristeza, y también así vive mucho. 514. 22ª luna. El que fue concebido en la 22ª luna, si es macho, es de doble intención y en guerra, como aquel que en la batalla no lucha fuertemente, sino según lo que allí vea prosperar y que entienda que prospera. Así se comporta con los demás hombres, y según el viento cambia, así también lo hace su mente, pero también es un poco honrado, aunque no muy querido por los hombres. Está sano de cuerpo y vive mucho. Y si es mujer es inútil y vacía en sus costumbres, y entre sus costumbres está el atraer a los hombres, pero no para otra cosa que la fornicación. Se complacerá en mentir, contraerá con facilidad graves enfermedades, como lo son las enfermedades de los frenéticos, o las de aquellos a las que los gusanos se los devoran, y les devoran las carnes, pero aún así vive mucho. 515. 23ª luna. El que fue concebido en la 23ª luna, si es macho, va a ser benévolo y de mente suave y se aparta a gusto del buen consejo, y con los malos no sabe cómo evitar las astucias de los otros. No le falta la felicidad, pero a duras penas es capaz de mantenerla. Y fácilmente caerá enfermo, convalecerá rápidamente y vivirá mucho. Si es hembra, va a ser pudibunda y querida de todos por su pudor. Pero ella no es muy juiciosa por su orgullo, ni tampoco es muy astuta. Es algo feliz, no muy enferma de cuerpo, y también vive mucho. 516. 24ª luna. El que fue concebido en la 24ª luna, si es macho, va a ser calumniador y reflexivo. Siempre está estudiando y solo está bien a solas. Es ahorrativo, no aprovecha a casi ningún hombre. Las enfermedades de su cuerpo no le perjudican mucho y vive bastante. Pero si es hembra va a ser prudente y sensata, y ante los hombres va a mostrarse virtuosa, aunque tampoco les va a servir de provecho. No está muy enferma de cuerpo, pero a veces padece dragoncillos, y vive bastante. 517. 25ª luna. El que fue concebido en la luna 25ª, si es macho va a ser orgulloso y apasionado. Se hará prudente si es que el orgullo y el apasionamiento que hay en él no malogran su prudencia. Lo mismo que el viento que dispersa el polvo. Es de los que quiere más de lo que tiene, como una nave que apenas sí está quieta en el agua y que peca a menudo de soberbia y es molesto a los demás hombres. Con facilidad va a contraer enfermedades muy engorrosas y no vivirá mucho. Y si es hembra va a ser guapa, de caras, y además se va a erigir como un modelo de honradez. Pero ella no es honrada, y cuando se busca la honradez en ella no la vas a encontrar. Lo que sí tendrás será odio, y pecará, y lo hará de soberbia. No es muy enfermiza de cuerpo, pero tampoco vivirá mucho. 518. 26ª luna. El que fue concebido en la 26ª luna, si es macho, va a ser prudente, y en consecuencias meditará prudentemente cualquier empresa. A menudo lo van a atormentar las fiebres, y puede vivir mucho. Y si es hembra, también será prudente y solícita y estable y casta, pero a menudo también la atormentará la flema y vivirá mucho. 519. 27ª luna. Al que fue concebido en la 27ª luna, si es varón va a ser miedoso, y se consumirá de pena fácilmente, también cavila fácilmente. Mas a pesar de esto es un hombre honrado y de provecho, y es querido de los hombres, y aunque le van a atormentar enfermedades graves como la bilis negra, vivirá bastante. Ahora, en cambio si es hembra, va a ser virtuosa, de modo que los hombres van a amarla, pero va a estar enferma del cuerpo, aunque también vivirá bastante tiempo. 520. 28ª luna.
El que fue concebido en la 28ª luna, si es macho, va a ser retorcido de su juicio y de sus costumbres y de sus gestos. Él hace como si fuera tonto, pero con todo tiene un nombre por su sensatez y su sapiencia. No es capaz de hacerse querer, con facilidad tiene la enfermedad de la amencia, y pierde el juicio, y vive bastante tiempo. Y si es hembra va a ser fatua y tonta, tendrá un carácter insoportable y no puede hacerse querer por los hombres. Le atormentará la fiebre con frecuencia y va a llegar a ser bastante anciana. 521. 29ª luna. El que fue concebido en la 29ª luna, si es macho, va a ser curioso, tortuoso, de comportamiento y de gestos. Le gustan mucho las novedades en el vestir y en las costumbres de la región y la gente nueva e inconstante. Fácilmente tiene en el cuerpo humores venenosos, así que enferma frecuentemente y no vivirá mucho. Y si es mujer va a ser comodona y frívola, con sus maneras, con sus ademanes, y con estos también seducirá a los hombres. Tras de sí, enfermará también con facilidad. Lo hará sobre todo del estómago y no vivirá mucho. 522. 30ª luna. El que fue concebido en la 30ª luna, o 30ª, si él es macho va a ser pobre, y si es de buena familia, él siempre irá a menos. Él no tendrá felicidad, y en el cuerpo le va a fallar la carne y las fuerzas, pero aún así vivirá bastante. Y si es mujer va a ser pobre y locuaz, para criticar, y se encontrará más a gusto con los desconocidos que con aquellos que conoce. No va a estar enferma de cuerpo, y vivirá bastante. 523. ¿De qué zonas convienen las hierbas, según lo que curan? A los que están sanos y enferman de repente, se les debe de tratar con hierbas nacidas en Oriente. Los melancólicos y quienes padecen de dolor de costado tienen que ser atendidos con hierbas nacidas en Occidente. Los que padecen de parálisis y de intensas fiebres diarias y tercianas y cuartanas y padecen también del estómago, tienen que tratarse con hierbas nacidas en el sur. Y a los que padecen los trastornos mentales y de hígado, tienen que ser socorridos con hierbas que nazcan en el norte. 524. Diferencias en la concepción. El niño que nace de la sangre negra enseguida va a echar a andar y sabrá hablar, pero es un tonto, y tendrá un carácter difícil. Si cae enfermo va a caer enfermo durante mucho tiempo, porque su sangre negra estará llena de livor y de enfermedades. El bebé que nace de la sangre roja echa a andar y hablar antes que el de la sangre negra. Será muy veloz corriendo y muy impulsivo en sus costumbres, que con la misma rapidez abandona. No padecerá largas enfermedades, sino que sanará enseguida y será prudente. 525. Sangre roja y sana. El niño que ha nacido de la sangre espesa con el color apropiado será regordete y andará pronto, si es que puede, con la mole de su cuerpo. Estará sano y enseguida gateará, y no languidecerá mucho tiempo, será prudente y será un hombre de provecho, y esta sangre es una sangre sana. El niño que nace de la sangre aguda y fina está vacío de conocimiento y no puede trabajar. Enfermará con facilidad y no se enfadará fácilmente, porque esta sangre es rica en livor. Este será mucho tiempo un bebé que no camina sobre sus pies y que no habla. El hablar y el caminar le llevará mucho tiempo. 526. ¿Por qué nos quedamos dormidos tras los brebajes y las sangrías? El que los hombres se queden dormidos tras tomarse brebajes o aplicarse sangrías se debe al vaciado de las venas, ya que éstas quieren descansar cuando notan que en su interior hay un vacío de humores y de sangre. Por eso se apodera de él un sopor repentino. 527. Contra el constipado.
Si mana excesivo moquillo de la nariz, debe inhalarse por ella humo de madera de abeto y el flujo se disolverá suavemente y cesará. Prepara una lejía con las cenizas de la madera del abeto que hayan quedado y lava la cabeza con ella, y así se aminoran los humores dañinos en la cabeza y se purifican los ojos. 528. Causas de la fiebre. Las fiebres salen por dormir demasiado, o por exceso de comida y de bebida, o por aburrimiento y ociosidad, cuando el hombre está sin ocupación alguna. Aquí finalizan las profecías de Santa Hildegarda. Escrito este libro, quede el escriba libre de crimen. Todas las cosas digan amén. Señores, a continuación viene la parte final, que sería el glosario de este libro. Así que vamos a comenzar con esto. Señores, este 529 es el glosario, así que comenzamos. Será largo. Álbugo es una mancha grasa en la córnea del ojo. Amencia es en esta obra una enfermedad mental distinta de la demencia, la insanía y el frenesí. Tal vez se refiere al coma, a la catatonia o a la pérdida del juicio. Aroma significa especias en latín. Caldito. Sobriúncula es idéntico al est sofen, es un caldito. Candeal es una variedad muy apreciada de trigo, que en esta obra aparece como una traducción de símila y de síligo. Pero símila significa también sémola, el grano roto de la primera molienda, y otras especies de trigo óptimas, como la escanda, la espelta y el farro. Y síligo significa también flor de harina. Carcoma o tarmi. Eso también es larvas y gusanos. Cauterio, procedimiento curativo que consistía en quemar la piel. Clareto o claretum era en latín un vino clarete con especies de vino especiado. Cuerno o cornu. Al tratar de las escarificaciones, el texto menciona junto a ventosa el término cuerno, entre paréntesis cornu, que debe ser algún instrumento médico que ha desaparecido en la actualidad. La escarificación, que es lo mismo que el arañado, consistía en aplicar la ventosa para atraer fluidos a la piel, a la que después se arañaba con incisiones superficiales antes de volver a aplicar la ventosa para acelerar la salida de los líquidos. En este sentido, parece que la palabra cornu podría designar algún escarificador de la piel. Sin embargo, algunos de los textos de este libro no admiten tal significado. Cornu podría ser también la curcubítula o la cruenta. Esta es una variedad de ventosa. En espera de nuevas luces, cornu se ha vertido por cuerno. Disuria es la expulsión difícil e incompleta de la orina. El texto utiliza repetidamente esta palabra para la incontinencia urinaria, pero la incontinencia urinaria es justo lo contrario. Dragoncillos o dragonculi. Nigrum tumorum dragonculi. Dragonschikurchulust. Esto designa un tipo de hinchazones o de bultos negros en las extremidades. Muy posiblemente en este libro se refieren a las varices. Escabies o scabies, en el sentido estricto de la sarna, la picazón producida desde adentro de la piel por el parásito que está llamado como arador de la sarna. Sin embargo, nosotros creemos que en este libro la palabra scabies tiene el significado más amplio y puede designar cualquier sarpullido, prurito o picazón. Escrófulas, orfimei. Esta es la tumefacción fría de los ganglios linfáticos, principalmente cervicales, por lo común acompañada de un estado de debilidad general
que predispone a las enfermedades infecciosas y sobre todo a la tuberculosis. Espuma, o espuma entre paréntesis. No solo es como en el español, un conjunto de burbujas pequeñísimas, sino que también significa suciedad que sobreabunda a un líquido. Fiebres diarias, tercianas y cuartanas. Las fiebres intermitentes pueden tener accesos cotidianos, dobles o triples, según el número de accesos de fiebre al día. La fiebre terciana o tercianas es una fiebre intermitente cuyos accesos aparecen 2 días consecutivos separados por un día sin fiebre. La fiebre cuartana o las cuartanas tienen el ciclo un día más largo que la terciana. Flema. Es cada una de las 4 principales secreciones internas a las que Santa Hildegarda adjetiva de secas, húmedas, tibias y espumosas. En cada ser humano, 2 de estas flemas tienen como subordinadas a las otras 2. Según cuáles sean unas y otras, así va a ser el temperamento, la salud y las expectativas de la vida. Frenético o frenéticos. Es lo mismo que loco furioso. Gicht. Esta es una palabra alemana para designar la enfermedad conocida como la gota o guta, que Santa Hildegarda emplea con el significado más general de dolor e impotencia funcional debido a enfermedades de tipo reumático. Gusanitos o vermiculi. Debe de entenderse en sentido más amplio que el actual. En tiempo de Santa Hildegarda no existían estos términos como microbio, microorganismo o virus. Cuando Santa Hildegarda utiliza a veces un doble o cuádruple diminutivo, por ejemplo, vermiculi minutissimi, se refiere sin duda a algún tipo de microorganismo. Homo, hombre. Lo mismo vale por ser humano en general, y aunque alguna vez significa varón, a este normalmente le suele llamar vir, que eso es igual a varón, o masculus, que significa macho. Humor. Humor es cualquier secreción interna del organismo. Lepra. En el contexto de esta obra, tiene significados más amplios que el de la enfermedad de Hansen, y designa diversas, y quizás todas, las enfermedades de la piel. Livor. Designa el color cadavérico o de la equimosis. Santa Hildegarda lo emplea en latín para las flemas degeneradas y envilecidas. En otro contexto, livor es el pus, y livor es también lo que gotea la carne colgada en la carnicería. Alguna vez Santa Hildegarda utiliza la vieja palabra germánica slim para esto mismo. Lomos o lumbis es la parte trasera de la cintura donde se alojan los riñones y las glándulas suprarrenales. Se ha interpretado también como un eufemismo de genitales, cosa que dudamos. Melancolía o melancolia significa en este libro su sentido original de bilis negra o atrabilis. Es cierto tipo malsano de secreción interna. Moreto o moretum podría ser el vino de las moras, según Stillow, o vino tinto o morapio, o una pasta de queso fresco con aceite y vinagre y hierbas aromáticas que es parecida al pesto italiano. Parálisis. Esta pudiera no corresponder exactamente a lo que nosotros conocemos como tal, sino algo más cercano a su etimología griega, paraliaen, que significa aflojamiento de los músculos. Piojos o pediculi. Esto tiene un significado más amplio que el actual, que incluye cualquier parásito del exterior o del interior de la piel. Podagra. Eso es la gota de las extremidades. Podre o tabes. Eso se emplea en esta obra tanto para los desechos que vehicula la sangre como para la linfa, que es la parte más acuosa del plasma sanguíneo. Salmo.
se ha vertido por lo que es la psoriasis, o saquito, shashelum, bolsita. Esto se ha traducido por la manga del colar o el colador. Sémola o símila. Eso es la sémola, primera molienda del trigo que solamente quiebra el grano pero no lo pulveriza. Pero en esta obra esta palabra también designa el trigo candial y el farro escanda o la escaña, que creemos que es la traducción correcta. Sicut o velut, que en rigor significan como o así como, o como si. Estos se han vertido a veces por lo mismo que o igual que. Son expresiones que son de identidad y no de semejanza, pero que en el uso se traducen mejor. Síligo significa candial, pero aquí el sentido pide otro tipo de grano o de harina. Vástago, en latín, stirps. Esto designa siempre en esta obra al miembro viril o pene. Viriditas, o verdor, es la fuerza o principio activo que da la vida y la energía a los animales y las plantas, y también al ser humano. El Bitch. Esta es una antigua palabra alemana que significa hoy en día blando o pastoso, pero que Santa Hildegarda usa clara y expresamente para designar la diarrea. Sin embargo, los doctores Hetzka y Strelo, que son especialistas en medicina hildegardiana, creen que con esto designa el estado precanceroso. Vientos, ventus. Esto más bien quiere referirse a una masa de aire en movimiento, así que parece que se refiere a algo así como a fuerzas orientadas o vectores tensores, o cuerdas o palabras que Hildegarda no tenía a su disposición. Vísceras o víscera. Esto puede ser también las entrañas o los intestinos. Señores, con esto terminamos el glosario y les vuelvo a decir, utilicen el sentido común. Les acabo de leer el glosario para que se den cuenta cómo las designaciones de este libro no llegan a ser parecidas a las designaciones actuales, pero puede ser utilizado si es que se designa y se entiende correctamente a qué se refiere. Soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Inscríbanse al canal y los que quieran ayuden y denlo a conocer a los demás. Y no me refiero solo a este libro, sino al canal y la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.